Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos las gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador, quien murió y derramó su preciosa sangre, dándonos esta salvación tan grande. Pero te damos las gracias porque no quedó solamente allí con su sacrificio, sino que Él resucitó de los muertos y está en gloria allá en los cielos. Gracias, Padre, por el propósito de esta reunión para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ayude, que tú guíes el estudio, las conexiones, pues, para que pueda haber, para fluir todo adecuadamente y los pensamientos y los comentarios puedan ser guiados por el Espíritu Santo. En tu mano nos encomendamos desde el principio hasta el final. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, adelante, Manuel. Y solo antes de comenzar, recordamos que quedaron algunas preguntas. Una que hacía el hermano Eliezer sobre la madera de olivo, que representa la madera de olivo, aunque no es nombrada acá en Éxodo, sino en Reyes capítulo 6 cuando se construyó el templo. También se preguntó acerca de los artículos que estaban dentro del arca, que tienen relación con momentos de rebeldía del pueblo, y entendemos que el arca estaba en el lugar santísimo, en el lugar más sagrado, pues. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de esto? Y lo otro es acerca de la cornisa que tenía el arca, qué enseñanza nos dejaba la cornisa. Entonces, adelante, Manuel. Bueno, hermanos, muy buenas tardes para todos. Es un placer y un gran privilegio estar conectado. Aquí estamos en familia y nos van a disculpar si escuchan algún grito de alguno de los bebés o algún juego de parte de los niños. Yo estuve oyendo porque no tuve la oportunidad el sábado pasado de estar conectado, pero pude luego diferido escuchar el estudio realizado por ustedes, queridos hermanos. Entonces, pido por favor la ayuda en la lectura de las porciones que se han indicado para la tarde de hoy, como es Éxodo 25, desde el versículo 1 al 22, y de igual manera en el capítulo 37, del versículo 1 al 9, para dar inicio al estudio y a la breve introducción con relación al arca del testimonio, donde los puntos a resaltar está el contenido del arca y su simbología, la colocación del arca, el propiciatorio, la expresión y el propiciatorio. Entonces, hermanos, pido por favor el apoyo de alguno para la lectura de las porciones en esta tarde. Bueno, demos lectura. A ver, capítulo 25 de Éxodo desde el 1 al 22 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre en el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. También, también harás también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio.
y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ok, capítulo 37, ¿verdad? Ujú. Sí, hermano. Del 37, del 1 al 9. Dice, hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y lo cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de 1,5 codos. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Que el Señor les diga su palabra, pues. Amén. 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 Hermanos, bueno, en esta noche, con la ayuda del Señor, queremos compartir algunas verdades preciosas con relación a este tema. Hemos aprendido que es bueno siempre leer junto con el libro de Éxodo y del Levítico, el libro de Hebreos, y podemos leer en Hebreos capítulo 9, versículo 11, una verdad muy preciosa. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Aquí cuando se menciona el tabernáculo, es todo su contenido, incluyendo los muebles, y en esta noche que estamos haciendo estudio de el arca del testimonio, dice entonces el versículo 11, no hecho de manos. Ya no hay algún llamado, alguno capacitado para hacer aquel tabernáculo físico y visible. Dice, es decir, no de esta creación,
ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Recordemos que el propiciatorio, una vez al año era salpicado, el sumo sacerdote esparcía la sangre para hacer expiación, y dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, hermanos, con este versículo lo que queremos enfatizar es que estos muebles, estas porciones leídas, aunque fueron de mucho aprecio por el pueblo de Israel en el desierto, y luego cuando ellos conquistaron la tierra y Salomón edificó el templo, para nosotros que hemos alcanzado los fines de este siglo, tienen un significado aún mayor, porque nos hablan directa y claramente de la persona del Señor Jesucristo, de su obra consumada en la cruz y de lo que Él ha logrado, de lo que Él ha obtenido para nosotros los creyentes. Dice el versículo 12, eterna redención. Esta es la segunda vez que se toca el mueble, el arca del testimonio. Y entonces encontramos algo muy especial, hermanos. El arca del testimonio fue algo hasta ese momento desconocido para los hijos de Israel. Dios le mostró a Moisés en el monte el diseño de cada una de las piezas y de los muebles y de las medidas de aquel tabernáculo que se iba a levantar en el desierto. Y como decían los hermanos el sábado pasado, ahora él comienza a indicarle a Moisés, y hay algo que vale la pena destacar, es que Dios llamó a los hijos de Israel a ofrecer una ofrenda voluntaria de corazón para hacer ese tabernáculo. Y sí, y entonces, hermanos, encontramos acá que el Señor, él no vino obligado a este mundo para en medio de este desierto presentarse como aquel en quien reposaba y en quien se disfrutaba la presencia de Dios en medio de un mundo perverso y mal. Él vino, él dice la escritura, yo pongo mi vida, es de su voluntad, fue un voto, fue un deseo espontáneo y movido por amor y por misericordia hacia nosotros, una raza humana caída. Entonces, el Señor, ya va ahí. Entonces, encontramos acá que de la ofrenda de los hijos de Israel, una ofrenda voluntaria de corazón, se comenzó a hacer todo el mobiliario y todo el tabernáculo, y se comienza entonces con las indicaciones para el arca del testimonio, que en Hebreos capítulo 9 también nos dice que se encontraba en la parte llamada el lugar santísimo, donde estaba el incensario de oro y donde se encontraba el arca del pacto. Hermano, Dios comienza primero con la reconciliación, con la propiciación, con la redención de su pueblo antes de cualquier otra cosa en el tabernáculo. Dios trató primeramente con la raíz. Dios trató primeramente
con el problema principal de nosotros para con Él. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, todo esto proviene de Dios. Él es la fuente. En Él ha sido el principio del plan de nuestra redención, y esta arca, llamada también el arca de la alianza, es lo que nos da el significado. Dios santo, inmutable, justo, el Dios que le dio a la nación de Israel una ley perfecta, dice entonces que Él ha hecho y ha propiciado la reconciliación. Esta arca de la alianza, así solo hay un Dios, así también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo ha tomado la mano de Dios y ha tomado la mano del ser humano para llevarnos a Él. ¿Unidos por quién? Unidos por Cristo y por su obra realizada en la cruz. Esta arca, hermanos, madera, humanidad, cubierta por dentro y por fuera de oro, divinidad. Algunas veces se escucha que las personas en el mundo miran a Cristo como un hombre perfecto, como un gran profeta, como un gran legado, como un gran ejemplo, pero lo rechazan como Dios, lo rechazan como el Hijo de Dios, lo rechazan como dice la Escritura ciertamente de Él. Dios fue manifestado en carne. El Señor Jesucristo, Él dijo claramente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esta arca del pacto nos habla de su persona, de Él, en una misma persona nos habla de Él. Dice también el propiciatorio. El propiciatorio. Hay un salmo que nos habla de la meditación del Salvador. Salmo 1. Pero también encontramos otro salmo que nos habla que la ley de Dios estaba en medio de su corazón. Y allí está el arca de la alianza. Su contenido, la ley perfecta de Jehová. La ley de Dios. En medio, en su corazón, en su interior. No había otro pensamiento. En su interior no había otro móvil, otra acción, sino agradar, complacer, honrar la palabra y la ley de Dios en su vida. Y hermanos, encontramos también aquella vara que nos habla de su resurrección. El Señor ha resucitado. Esa vara allí nos anticipa que aquel que habría de morir en la cruz por nuestros pecados, aquel que habría de realizar la propiciación, primera epístola de Juan capítulo 1, por nuestros pecados, es Él, es el Señor Jesucristo. Y entonces encontramos también en el contenido de aquella arca aquel maná, prueba de la provisión divina. Maná, el alimento que preservó a los hijos de Israel en el desierto, donde no habían cosechas, donde no habían tierras fértiles,
para sembrar, donde no habían árboles para recoger sus frutos. Allí estaba la prueba de la fidelidad y del poder de Dios en bendecir a los hijos de Israel, a los descendientes de Abraham, en cumplir en aquel pueblo todas las promesas que de él habían salido. Y el Señor, él pudo decir: no os dio Moisés el verdadero pan del cielo, mas yo os doy el pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, todo lo relacionado con esta arca nos señala y nos enseña, nos lleva a poner nuestra mirada es en el Señor Jesucristo. Él es el arca del pacto consumada. Él es el cumplimiento de todo lo que Dios anticipaba por medio de esta arca y de estos muebles. El propiciatorio de una sola pieza, con aquellos dos querubines mirando el uno al otro hacia el centro, donde habría de caer la sangre de la víctima allí. Hermanos, ahora es otra mirada en el arca. Ya no es en el interior donde debemos mirar. Ahora es en el exterior del arca, en el propiciatorio. ¿Qué está ocurriendo? El pueblo de Israel debe confesar sus pecados. La confesión es necesaria, pero no es absoluta para obtener redención, para obtener propiciación. Es necesaria la sangre. Es necesario que haya derramamiento de sangre para ver remisión. No hay obras que valgan. No hay méritos que valgan. Allí el pueblo está fuera del tabernáculo. Están confesando sus pecados. Están tristes. Están afligidos. Porque vienen delante de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios que ha mostrado su ley y se las ha dado, la ley perfecta de Jehová que convierte el alma. Y ellos están allí en las afueras del tabernáculo, incapaces de tener redención, pero están confesando sus pecados. Y allí está el sumo sacerdote, tomado y llamado por Dios de entre los hombres de la casa de Leví, de la familia de Aarón. Allí está el ungido. Entra, habiendo ofrecido un sacrificio primeramente por sus propios pecados, el sumo sacerdote. Entra en el lugar santo, pero lleva algo. Lleva la sangre de una víctima que ha sido sacrificada. Y está próximo a entrar al lugar santísimo, donde están estos muebles, entre ellos el que se está estudiando en esta noche, el arca del testimonio. Y el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Y allí donde está el propiciatorio, coloca, esparce la sangre de aquella víctima. Los dos querubines mirando allí con sus alas cubriendo el propiciatorio. Es el testimonio de que Dios está siendo propicio
está efectuando la reconciliación en base a la sangre de una víctima inocente vertida en aquel propiciatorio y la cual ha sido sacrificada en lugar del pecador. Y hermanos, esto hizo nuestro Señor Jesucristo en la parte exterior de este mueble. En el cumplimiento de la ley vino el Señor nacido de mujer, y allí en las afueras de Jerusalén el sol se oscureció. En aquellas horas de tinieblas el Señor exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El cordero estaba siendo sacrificado. Ya va, hijo. Su sangre está siendo derramada. La ley que ha sido violada, que ha sido transgredida, que nosotros los seres humanos la hemos corrompido, la hemos desobedecido. Él hizo la propiciación. Y dice la Escritura, y no por nuestros pecados solamente. Qué provisión tan abundante. Dice, sino también por los de todo el mundo. Es decir, hermanos, no solamente nosotros los que hemos creído, gozamos hoy de los resultados de nuestro Salvador y su obra, sino que también aún hay lugar, hay oportunidad para cualquiera que nos escuche y que todavía aún no se ha refugiado, no ha buscado la salvación provista por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Entonces, hermanos, para no extendernos más, yo quisiera dejarlo hasta allí. Me disculpan si me he alargado en la intervención. Animo a todos a aprovechar el tiempo y que el Señor nos ayude en esta noche en el estudio del Arca del Testimonio. Muchas gracias, hermano Edwin, por los aportes en la introducción. Y recordamos que la semana pasada quedaron algunas preguntas. Se hablaba de que efectivamente acá se hace mención en la construcción del arca de la madera de acacia, pero en el libro de Reyes se nombra otro tipo de madera, porque la madera de acacia es la madera que se utilizó en el tabernáculo, pero en el templo también se utilizó el libro, y el hermano Eliezer Moronta hacía la pregunta de qué podemos aprender sobre eso. La otra pregunta era por qué los artículos que estaban dentro del arca tienen relación con actos de rebeldía del pueblo. Las tablas que nos hablan de la ley, también se hace recordatorio de que en aquel momento en que Moisés estaba bajo con las tablas, había un acto de idolatría. Y la vara de Aarón tiene que ver con la rebeldía de los hijos de Coré, y el maná tiene que ver con aquellos momentos en que el pueblo estaba en actos discriminándole a Dios por estar allí en medio del desierto. Y lo último era sobre la cornisa, qué enseñanzas tienen la cornisa. Entonces, adelante, hermano, para ayudar en el estudio.
Bueno, como son varias las inquietudes, creo que sería bueno como ir recordando una por una, irla tratando, y porque así todas, algunas se nos va a escapar de la mente. Entonces la primera, ¿cuál era, Marco? Recuerda la primera que el hermano hizo. No sé yo. La ¿Me primera, oye? la Ajá, primera la es sobre primera. la madera de acacia fue la que se utilizó en el tabernáculo. Fue la que Dios indicó allí a Moisés y a los artesanos que le ayudaron de utilizar allí en el tabernáculo. Pero en el capítulo 6 de Primera de Reyes se menciona también la madera de olivo cuando se construyó el templo. ¿Qué podemos aprender sobre eso? Bueno, particularmente con la segunda pregunta que tiene que ver con los artículos que estaban dentro, el hermano Edwin nos enseñaba acerca de la simbología que tienen estos artículos que estaban allí dentro del arca. Y creemos que el hecho de que en alguna forma pues estuvieron asociadas a momentos de rebeldía, lo que nos muestra es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, como y por otro lado también la actitud rebelde de la humanidad frente a esa gracia y esa manifestación de la misericordia de Dios. Dios estaba dando la palabra, pero ellos estaban pensando en actos idolátricos. Y en el caso de la vara que reverdeció, que nos habla de la resurrección de Cristo, pues, fíjense que ese acto de resurrección de Cristo nos habla de su carácter como sumo sacerdote, en Mesías, pero básicamente como sumo sacerdote que entró en el cielo mismo, pues con su propia sangre, para así hacer la obra de la redención. Y los hijos de Coré manifestaban un falso sacerdocio. Entonces está ahí el contraste, pues. Y bueno, el maná, que era el pan que descendió del cielo, que nos habla de la misma persona del Señor Jesucristo. Y ellos estaban pensando en aquella comida que les ofrecía el mundo que simboliza Egipto, pues, en este momento. Yo creo que es algo de eso lo que pudiéramos aprender en cuanto a esto. Bueno, particularmente creo, hermano, con la diferencia de las maderas, es que aunque los utensilios, si bien es cierto, ellos hablan o son tipo del Señor Jesucristo, el tabernáculo, y lo voy a decir, o sea, con reverencia, pero el tabernáculo era una carpa que no tenía, desde el punto de vista visual, un gran atractivo. Y podemos pensar en Cristo, en su ministerio acá en la tierra. El profeta Isaías dice: le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y a pesar de que no arquitectónicamente hablando no era una edificación vistosa, era una carpa, una tienda, los materiales que se usaron tienen gran significado con respecto a su carácter, con respecto a su divinidad y a su perfecta humanidad. Hay algo interesante que la palabra de Dios nos dice, que el Señor es semejante a los hombres. Fue semejante a los hombres. No dice que era igual, porque entonces tendríamos que decir que tenía mortalidad o que era pecador, y nosotros sabemos claramente que así no lo es. Entonces, él fue hecho semejante a los hombres, pero nunca perdió su esencia, nunca perdió su carácter divino.
Entonces, en relación al templo, hay otras características que sí tienen que ver con su majestuosidad. El templo sí era algo totalmente maravilloso, algo espléndido, era vistoso, era glorioso, y podemos pensar y podemos ver a Cristo glorificado en las características del templo, pero con los utensilios que estuvieron presentes en el tabernáculo. Es decir, que pudiésemos pensar aquí de forma resumida que aunque Cristo está glorificado, como lo vemos en el libro de Apocalipsis, se hablará siempre de su redención, se hablará siempre de lo que él hizo por nosotros. Con su sangre nos ha redimido para Dios. El cordero que fue inmolado, ahí estarán sus heridas, ahí estarán las muestras de lo que él hizo por nosotros, y de eso se hablará, pero lo veremos a él glorioso, lo veremos a él glorificado. Entonces, así a grosso modo, para no consumir tanto tiempo en estos detalles, ya que aún hay cosas respecto al arca que debemos resaltar o que debemos destacar. Creo, hermanos, que a grandes rasgos esos pudiese ser las diferencias. El cedro es una madera incorruptible, una madera que no se contamina, y tiene unas características diferentes, ¿no? A la madera de acacia, aunque la madera de acacia también nos habla de su perfecta humanidad, pero estaba cubierta de oro. En el caso del templo vemos que en muchas partes solamente estaba el cedro, no había cubierta sobre el cedro. Entonces, bueno, hermano, es lo que he podido más o menos entender, y creo que de una manera resumida pudiésemos considerar esta diferencia. Muy bien, gracias, hermano Luis. La otra pregunta es, ¿qué nos enseña la cornisa? Bueno, particularmente creemos que esa cornisa, que es un sobresaliente, nos habla de las abundancias que hay en él. Pues la cornisa era de oro puro, era colocada allí en el borde del arca, y creemos que tiene que ver básicamente con aquellas cosas, aquellos atributos que él mostró, como por ejemplo, él dice que cuando abundó la maldad, sobreabundó la gracia. También nos habla dice que la escritura, que cuando él habla de la paz de Dios, que dice que sobrepasa todo entendimiento, nos habla también del amor de Dios como algo que sobreabunda. Entonces, creemos que tiene que ver con esas características que mostró el Señor Jesucristo, de los atributos de Dios que sobreabundan, que llenan, por ejemplo, la santidad de Dios. Allí en el capítulo 6 de Isaías se ve que llena todo el templo, o sea, sobreabunda. Entonces, esos atributos divinos que sobreabundan fueron presentados por el Señor en plenitud acá en su ministerio. Pero continúen adelante, hermano. Es interesante, hermano, que a mí siempre me ha llamado la atención de que dice ahí la palabra que los querubines que estaban con sus alas extendidas, uno al frente de otro, y que eran una sola pieza con el propiciatorio, ¿no? La primera mención de querubines que encontramos en la palabra, nosotros lo vemos en relación a que Dios puso querubines al oriente del huerto, y una espada de fuego se revolvía, ¿no? Dice la palabra, como hablándonos pues de un juicio definitivamente, ¿no? Pero es interesante que aquí los querubines, que a mí me parece que nos da siempre la figura, entiendo yo, como de juicio o guardianes de la santidad de Dios, están unidos al propiciatorio, y he aprendido que esa palabra propiciatorio en el original significa el asiento de la misericordia, el asiento de la misericordia. Entonces, ese juicio y esa misericordia, entiendo que es unida, por decirlo así, a través de la sangre.
Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que a través de la sangre en el propiciatorio, Dios queda satisfecho, digamos, en su justicia con respecto al pecado, ¿verdad? Al pecado. Y esto, pero no es que Él relajó, por decirlo así, sus medidas o su nivel de aplicación de justicia, no, sino que el Señor cumplió esa medida de exigencia de la justicia de Dios. Y entonces el Señor, pues, con su sangre, ¿verdad? Esto satisfizo, pues, esa justicia demandada por Dios. Y ahí están, pues, como decimos, esos querubines enlazados en una sola pieza con esa misericordia, porque entonces a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Nosotros, porque la sangre de los animales se rociaba, dice allí la palabra, en el lado oriental. Por cierto, entonces debo entender que el arca estaba no de frente al velo, sino más bien lateral, de lado, porque para entender que es del lado oriental y occidental, ¿no? Es algo que debo, o sea, es un detalle, ¿no? Pero el punto es que la sangre de Cristo, pues, fue el que hizo propicio, pues fue el que nos acercó a Dios, ¿verdad? No, el Señor fue satisfecho, Dios Padre, satisfecho en su demanda de justicia y nos hizo cercanos a través de la sangre del Señor. Entonces, los querubines como señal de santidad, de juicio, unidos en un solo cuerpo, con ese mueble que era el propiciatorio, que es el asiento, pues, de la misericordia. Por eso es que en hebreo dice que acerquémonos confiadamente para alcanzar gracia y misericordia, para el oportuno socorro, dice así la palabra, pero es a través del Señor. Entonces, como hemos aprendido y como nos dijo el hermano Edwin, todo el mueble, el arca del testimonio, que también es llamado el arca del pacto y también llamado el arca de la alianza, ¿verdad? Y otra cosa es que sí es cierto que se nombran en el Antiguo Testamento se nombran en distintas partes, qué era lo que contenía el arca, ¿no? Decía que en una vasija ellos deberían, el Señor les mandó a guardar el maná y ponerlo, dice, delante del testimonio. Luego allá en Números 17 nos habla de la vara de Aarón que reverdeció. Pero el Espíritu Santo nos revela a través de Hebreos 9, él menciona esas tres cosas que estaban dentro del arca. Aunque el Antiguo Testamento no los menciona que estaban dentro del arca solamente las tablas de la ley. Pero en el Nuevo Testamento, el autor del libro de los Hebreos se encarga de revelarnos a nosotros a través del Espíritu Santo de que estaba la vara de Aarón que reverdeció, el maná y las tablas de la ley. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Daniel. Bueno, animamos a los hermanos a continuar ayudándonos con el estudio. Bueno, el hermano Arquímedes es la autoridad, digamos, para hablar acerca de esto. Lamentablemente no se conectó hoy, no sabemos por qué, a lo mejor viajó a la Guacharaca, que hay reunión de asambleas allá. Pero digo esto porque su tesis de grado para graduarse como ingeniero metalúrgico lo pasó en el estudio de lo que fueron el tratamiento de los metales en la construcción y se basa principalmente en el propiciatorio y el candelero. ¿Por qué? Porque fueron labrados a martillo. No es usual trabajar los metales de esta forma. Por lo general los metales son trabajados con fundición, por lo menos para darle toda esa forma armoniosa. Lo ideal era haber hecho un molde y eso hubiera sido, digamos, lo tradicional. Pero Dios determinó de que fueran hechos a martillo. Y entonces este propiciatorio, que era de una sola pieza, labrado a martillo, uno de los aspectos interesantes que podemos resaltar es que el oro es un metal muy blando, muy moldeable. O sea que la precisión de los artesanos al golpear aquel metal para darle forma, tenía que ser precisa para que quedara en forma armoniosa, para que quedara
verdaderamente en toda su plenitud de su hermosura, porque si golpeaban muy duro el metal, lo iban más bien a deformar y no se iba a ver bien. Ahí vemos cómo Dios preparó a estos hermanos, a estos artesanos que trabajaron allí para darle esa obra perfecta y primorosa allí. Uno de los elementos que podemos entender o aprender de esto es que el hecho de que no fue vaciado en un molde de barro, es que nos dice es que la gracia de Dios y esa propiciación es absolutamente en Dios. No hay intervención humana para su creación o su formación en el sentido de que no fueron vaciados en un barro, sino que Dios diseñó todo en plenitud. Otra cosa, como se indicaba, este mueble no tenía madera como los otros muebles. Y sabemos que el oro nos habla de la deidad, o sea que la propiciación, la salvación pertenecen a Dios y al Cordero, como dice en el libro del Apocalipsis. Y fíjense que la deidad es la que actúa en plenitud en el tema de la salvación, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y es el Cordero el que hace la obra de la redención, el Hijo. Y entonces el Padre recibe a aquel que se arrepiente. Pues entonces la salvación pertenece a Dios y al Cordero. O sea que no hay intervención más allá de simplemente presentar el mensaje y la palabra de Dios. Ese es lo único lo único que puede hacer un ser humano. Pero el convencer, el poder ya transformar y el poder lograr que una persona se convierta, todo depende total y absolutamente de Dios. Me llama la atención que las varas que se colocaban en el arca no se quitaban, ¿no? Interesante, ¿no? Tenían que estar allí, estar puestas allí, ¿no? No le hace pensar como que el arca como un acompañante indispensable del pueblo. O sea, para donde se movía el pueblo tenía que ir el arca, ¿no? Entonces hace pensar como que, bueno, el creyente, pues con la presencia, pues, del Señor, de Dios, eh, cómo uno debe estar, pues, digamos, en ese dial, ¿no? En ese dial de comunicación, de comunión con Dios, que para cualquier movida que uno haga, pues el Señor también va con nosotros, ¿no? El Señor va con nosotros. Me hace pensar esos anillos, no sé, pero no tengo una explicación así, no es que la he leído, sino que me hace pensar en eso. Sí, también creemos que eso tiene que ver con la peregrinación. Estaban listos para seguir adelante. Ellos iban hacia la tierra prometida, iban andando y por lo tanto tenían que estar preparados y dispuestos para emprender la partida. Así todos nosotros debemos estar siempre preparados para la venida del Señor bajo esa expectativa permanente, constante. No somos de este mundo. Como dice un himno, no puede ser el mundo mi hogar. No somos de aquí, nuestra ciudadanía está en el cielo, estamos simplemente de paso. Tenemos que estar listos para emprender la partida. Pero está el hermano Luis Alfredo Chirigoya, también está Julio, está Omar Lozada, que nos pueden ayudar. Una cosa, disculpen hermanos que intervenga nuevamente, pero bueno, para si hay algún silencio.
A pesar de que el templo, a ver, el templo de Salomón, que construyó Salomón, tenía gran esplendor, pero era menos rico en simbología que el arca del testimonio. O sea, el templo de Salomón en cuanto a tipología parece que tenía menos, por decirlo así, tipología que el arca, que era la tienda esa ambulante y que, como bien dijo Luis, por fuera era poco atractiva, pero por dentro, pues, en su interior tenía, pues, gran simbología y gran atractivo y gran belleza. Otra característica que tenía el arca era que era por los sacerdotes. Eran los sacerdotes los únicos que podían. El don Archimedes la semana pasada mencionaba algo de esto, y es que el testimonio de Dios solamente lo pueden llevar o presentar son los sacerdotes. Nosotros fuimos hechos un reino de reyes y sacerdotes para Dios. Qué distinción tan alta de ser un reo de muerte, un condenado a la perdición, a ser hechos hijos de Dios y reyes sacerdotes para Dios. Qué situación tan digna. Y solamente estos que tienen esa distinción pueden llevar el testimonio, pueden presentar a Jesucristo. Ese es el modelo que Dios ha establecido. Pero bueno, esperamos que los hermanos también nos ayuden. Claro. Y fijémonos, Marcos y hermanos, que cuando el arca fue capturada, los filisteos la llevaron y la devolvieron en un carro nuevo, pero llama la atención de que no hubo juicio en cuanto a ver, en cuanto a en ese evento, claro que hubo juicio, sabemos que los filisteos sufrieron cantidad de enfermedades, sus ídolos se cayó y todas esas cosas, ¿no? Pero digo, en cuanto a esa manera de que ellos la enviaron en un carro nuevo, no hubo ninguna juicio por parte de Dios así de cortamiento inmediato. Y solamente fue cuando David quiso trasladarla, pero no conforme al mandato, que es como dice Marcos, en el hombro los sacerdotes, sino usando el carro en que las enviaron los filisteos. Allí hubo el juicio de Dios. Entendemos que es por la responsabilidad de los que conocen la palabra, de los que conocen la ley. De los que conocen la ley. Entonces, si eso nos llama la atención de que los que somos o conocedores de la palabra, si infringimos, estamos expuestos, pues, por supuesto, a recibir juicio, pues, como Dios eh, enjuició, pues, allí hubo muerte. Y David incluso hasta tuvo miedo y dijo que se llevaran el arca y la pusieron donde creo que Obed Edom. Y fíjense que tampoco Obed Edom, no sé, a lo mejor él cubrió el arca, creo yo, digo yo, no sé, pero no, tampoco dice que más bien lo prosperó, fue prosperado, ¿no? Entonces después David se anima a trasladar esa arca a una tienda y lo hace conforme a lo que dice la palabra en hombros de los sacerdotes como acabamos de oír. En hebreo dice que la disciplina es a los hijos. Dios disciplina al que ama. Solo menciono, hermano, el contenido. Estaban las tablas de la ley
Ya Edwin hizo mención al Salmo 40, donde dice que la ley estaba en medio de su corazón. La escritura también dice que en su ley medita de día y de noche. También dice la escritura que en la ley de Jehová está su delicia. Y entonces vemos al Señor mostrando una vida que le agradaba al Señor. Cuando vio Dios que la tierra estaba llena de violencia, dice que le dolió haber hecho hombre en la tierra. ¿Por qué? Porque todos los designios de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Pero en cuanto a Cristo, Él dio evidencias de su plena complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Pero también vemos que estaba el maná y Él podía hablar: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y el que coma su carne y beba su sangre vivirá para siempre. Pero también vemos la vara de Aarón que reverdeció, nos habla de su resurrección. También la escritura nos señala de él que en él estaba la vida. Y él podía decir: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y así tal cual sucedió la señal del profeta Jonás, como estuvo Jonás en el vientre de aquel pez 3 días y 3 noches, así estuvo Cristo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches y resucitó. Entonces, pudiésemos ver la maravilla de esto, porque nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios en cuanto a nosotros, que la salvación que ha traído Cristo, que Él es la propiciación, Él ha puesto su ley en nuestros corazones, porque así dice, aunque la referencia literal es hacia Israel en la llegada al reino, pero pudiésemos hablar también en cuanto a nosotros, por su justicia, hemos sido justificados. Él ha puesto su ley en nuestros corazones, nos ha dotado para vivir, para agradarle a Él. Pero también, hermanos, nosotros tenemos de Él el sustento para nuestra alma. Él ha saciado nuestras vidas, ha saciado nuestros corazones. Ya no hay apetito por el pecado ni por nada que nos sentimos insatisfacción. Él ha satisfecho nuestros corazones, pero también, hermanos, Él nos ha dado vida. Hemos sido resucitados juntamente con Él. El mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos es el mismo poder que operó en nosotros cuando recibimos a Cristo para darnos vida juntamente con Él, y por gracia somos salvos. Entonces, solamente a esta mención también me llamaba la atención respecto a lo que estaba dentro del arca, pero no solamente lo podemos visualizar como tipología de Él en su vida, sino que también nosotros podemos gozarnos de que por su gracia somos partícipes de esas mismas cosas. Buenas noches, hermano. Sí, escuchando todo lo que hemos estado repasando y aprendiendo pues desde el sábado pasado, eh, el propósito del arca siempre es muy precioso recordarlo, porque sin la presencia del arca, cualquier ritual, cualquier ceremonia allí en el tabernáculo hubiese sido sin valor, sin significado alguno. Será lo principal. Y porque todo el ritual, lo que el Señor había indicado a Moisés y a la nación de Israel, lo que serviera para proveer acceso a Dios y la comunión con Él. Por eso se relaciona tan estrechamente con nuestro Señor Jesucristo. Es imposible que sin Él, sin nuestro amado Salvador, pudiésemos tener comunión con nuestro Señor Jesucristo, con Dios Padre, y sin nuestro Señor Jesucristo no pudiéramos disfrutar de esa vida nueva. Entonces, el propósito era establecer esa comunión con Dios Padre. Y bueno, Él lo hizo realidad. Y hablando de eso y algo aplicándolo para nosotros, como aprendíamos también el sábado pasado, esas 4 argollas de oro fundidas en las esquinas, que nos habla de la naturaleza de Cristo en los evangelios. Y lo que debemos aprender es llevar ese mensaje por todos los lados. El número 4 nos habla de universalidad, y entonces ahí se presenta
a nuestro Señor en diferentes aspectos, como hemos aprendido. Entonces está esa gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y en esa forma también viendo las varas de acacia que iban a permanecer en ella. Otras cosas que hemos aprendido es que son dos virtudes que siempre deben permanecer para nosotros proclamar el evangelio: el amor y la fe. Así podemos llevar la verdad de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar, y en los 4 evangelios se manifiestan siempre estas dos virtudes. Y según 1 Corintios 13 sabemos que la mayor de ellas es el amor, porque la fe la necesitamos mientras estamos aquí, pero luego allá, cuando estemos en lo perfecto, en la plenitud, donde estaremos con nuestro Dios en plena comunión, bueno, va a permanecer el amor. Pero mientras estamos aquí, estas dos virtudes siempre deben estar presentes. Como sacerdotes, sacerdotisas, cualquier creyente, hombres y mujeres, debemos llevar el evangelio con amor y fe a todo el mundo. Ojalá tengamos ese deseo de presentar a nuestro Señor Jesucristo como el único, el excelente y el único medio que Dios nos ha dado para acercarnos a Él y disfrutar de la comunión plena con Él. Muchas gracias, hermano Julio. Bueno, hermano Edwin, no sé si va a hacer alguna conclusión, va a añadir algo más. Ya estamos sobre las 8:11. Muchas gracias, hermano Marco. Sin embargo, al principio del estudio creo que tomé suficiente tiempo. Más bien me gustaría animar a los hermanos a concluir, entre ellos al hermano Junior. Y bueno, saludos por aquí al hermano Julio, hermano Daniel. Bueno, hermano, Vamos entonces a dar por terminado y seguimos la próxima semana con el siguiente mueble, que sería la mesa de los panes de la proposición. No sé si el hermano Luis Enrique puede ayudar con la introducción. Sí, está bien. Procuraremos. muy bien. Bueno, vamos a animar al hermano Luis Chiriboga para que ore para terminar, y luego entonces abrimos los micrófonos para saludarnos por unos minutos. Amén. Amén, hermano. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo y bendito, esta noche de poder participar y estar aquí con los hermanos en comunión, escuchando todos estos elementos que se encontraban en el arca, su construcción, y para nosotros es grato aprender bien estas figuras, estas cosas que fueron para un día tan importantes y siguen siendo vigentes en nuestro andar como creyentes. Así que agradecemos a los hermanos que han participado, nos han orientado, y que tu palabra siempre sea manifestada y honrada a obedecer y a ser fieles en todo lo que tiene que ver con lo que hemos aprendido en esta noche. Así que, Padre, bendice a la vida de cada uno de los hermanos presentes, también de los invitados. Así es que, Señor, tú eres grande y poderoso. Bendice nuevamente, Padre, a todos, y todo sea para tu honra y gloria. Gracias te damos, Padre, en esta noche,
y que todos seamos fortalecidos en tu amor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los presentes por habernos acompañado en el estudio y pueden abrir sus micrófonos para saludar.